No, yo no quiero hacerle pregunta, yo quiero hacer mi comentario justamente porque se toma un tema como el endeudamiento de los gobiernos locales y regionales como para decir, nos falta más información, dentro de una semana aprobemos. No, no es así, Presidenta. En primer lugar, tengo que sacar la cara porque un sistema no se puede armar, no se puede armar en base a una sospecha o en base a una experiencia que en Ancash, que en otra región hayan robado, pues. Uno, y dos, que algún alcalde se haya sobrepasado pues, en su tema de endeudamiento. Primera ley. La ley establece claramente, claramente que un gobierno local y un gobierno regional solamente puede tener endeudamiento por su periodo y en su periodo. Y todo endeudamiento es revisado por la Contraloría, a quien se le tira muchas flores para aprobar una cosa, y el propio Ministerio de Economía y Finanzas cuando el caso lo requiere. Entonces, no es que no haya control. En segundo lugar, queremos descentralización en este país, pero lo primero que hacemos es ponerle candado a todas las cosas cuando hay estas experiencias con recursos determinados, colegas congresistas, que se puede armar los primeros pasos de la descentralización fiscal. Y por lo tanto hay la necesidad de flexibilizar sistema. Flexibilizar sistema no quiere decir abrir la puerta para corruptos. Y el hecho que haya 4, 5, 6 corruptos no quiere decir que tenemos que sacrificar un sistema. Entonces, en esa situación para mí queda claro. Y yo lo señalo con fuerza, con pasión, porque yo soy una región que no tiene canon, pues. Y sin embargo he tenido endeudamiento. Eliminando exoneraciones, congresista. Eliminar exoneraciones significa tener los pantalones bien puestos políticamente, porque tenemos toda una población acostumbrada a la exoneración de todo. Y cuando necesitamos buscar cuáles son los fondos que nos ayuden a fortalecer esto, nosotros mismos le ponemos todos los candados. Si se trata de esas exoneraciones, pues veamos que no haya canon en el país y repartamos la plata de la manera más equitativa. Las primeras regiones que se opondrían y hacían una guerra civil son las regiones que no tienen canon. Y yo, que no tengo canon, sí tengo que aguantar todos los candados que ponga. Nosotros hemos eliminado exoneraciones, con esas exoneraciones hemos formado un fondo regional, con ese fondo regional yo he tenido crédito, y para sacar un crédito he tenido que tener hasta ¿cómo le llaman esto? Un decreto de urgencia que me permita calificar esa cosa. Y no tenemos una caja corrupta, puede revisarse eso. Y entonces yo quiero, colegas, que no amarremos nuestros problemas, porque yo casi todos los días le fastidio al ministro Torne por la descentralización fiscal, porque yo creo firmemente que en este país, si no buscamos esas fórmulas, vamos a ser un país siempre absolutamente dependientes, ¿no es cierto? Y la Contraloría, pues cuando se dice, pero que califique primero la Contraloría, lo que hoy día es, no va a cambiar cifras, no va a cambiar nada, lo que le estamos dando es una oportunidad a un ejecutivo que además es la mejor forma de ver si es capaz o no es capaz, que permita, que tenga juego como para manejar en un momento sensible. No podemos ser ciegos, pues el señor Trump nos está en una situación que nos pone en alerta de lo que puede pasar y tenemos que manejar la cosa con tranquilidad y con serenidad. Entonces a mí siempre me preocupa decir, pues póngale candado, es corrupto. Gobiernos locales no son corruptos. Que haya 10, 15, hasta 20 presidentes presos, métanlos pues. Pero no podemos por eso sacrificar un sistema. Este país es más potente de lo que nosotros nos imaginamos y es más pobre porque toda esa riqueza que tenemos la queremos agarrar con candados. Hay una capacidad de negociación ahora.
Démosle la oportunidad, la libertad, y luego podamos nosotros decirle todos los días, todas las semanas, si quieres, oye, mándame lo que has hecho. Pero estamos poniendo candado. Para postergar una semana más es exactamente lo mismo de pagar que nos van a dar la misma información. Exactamente, porque no va a cambiar las cifras. Lo que cambia es la oportunidad, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista. Pide la palabra el congresista Valdivia y luego el congresista Dipa. Simplemente hacer una aclaración. Más allá el congresista Villanueva ha dicho de que no es así, etcétera, etcétera, que podemos votar. Cabe recordar que, como dije al principio de la comisión, aquello que no esté consensuado, por supuesto que lo podemos votar a favor o en contra o posponerlo, justamente para eso estamos, para la discusión. Y es por eso que hemos invitado al ministro, para aquellos artículos en los que no haya consenso, él nos pueda dar mayores luces para que la discusión llegue a buen puerto. Justamente esa es la razón de esta comisión. Y estamos en una discusión democrática y válida acerca de un artículo que no está consensuado. Justamente por eso lo estamos discutiendo. Congresista Román. A ver, muchas gracias, Presidenta. A ver, yo estoy aquí y creo que una de mis motivaciones mayores es defender el tema de la descentralización. Así que en ese aspecto creo que no estamos en contra, sino que todos aquí defendemos y con el mayor entusiasmo el proceso de descentralización en el país. Soy de las personas que cree en los gobiernos locales, que apuesta por las autoridades locales. Ahora, también coincido en que puede haber 1, 2, 3, 10, 20 malos ejemplos, pero que al final se convierten en nada, ¿no? Porque si recordamos que alcaldes son 2.000 o un poco cerca de 2.000 en el país, entonces 20 que cometan actos irregulares no es nada, ¿no? Pero lo que yo estaba esbozando es una preocupación, ¿no es cierto? Nada más, porque pueden haber algunas autoridades poco responsables que al tener la posibilidad de utilizar los recursos directamente recaudados, que vuelvo a decir son insuficientes en cualquier municipalidad, y eso lo preguntamos a cualquier alcalde y lo va a ratificar así, pueda utilizarlos para poder con ellos pagar un préstamo, entonces podría ser que deje de atender otros gastos que tienen que ser cubiertos con esos recursos, ¿no? Remuneraciones y muchos otros, que podría generar incluso problemas internos en las municipalidades, que luego se conviertan en conflictos ahí en los pueblos, es decir, puede generar inestabilidad en una municipalidad si es que hay ese uso, digamos, irregular, por decir, o poco responsable de estos temas, ¿no? Y cuando se decía lo de la Contraloría, no todo está bajo el mando de la Contraloría, ¿no? O sea, si el préstamo es de corto plazo, es decir, de menos de un año, está exonerado, de acuerdo a la ley, de un informe previo de la Contraloría. No tiene que pasar por la Contraloría. Y allí, como vemos, ¿no? Ahora, creo que fue el señor ministro que habló del tema de que se tenía que ver lo histórico, ¿no? Para poder, a la hora de formular el presupuesto. En la práctica no necesariamente es así, pero quien sí va a tener muy en claro los datos históricos o el récord histórico de recaudación para poder otorgar un préstamo es el propio banco, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que al final los mismos bancos van a tener la inseguridad al querer otorgar un préstamo con cargo a estos recursos directamente recaudados, ¿no? Y lo que hace que esta disposición de una u otra forma pudiera ser irrealizable, inejecutable. Así que yo sigo insistiendo que debería estudiarse más el tema y que se podría postergar su aprobación para la próxima semana, ¿no? Gracias, congresista. Simplemente un comentario. Efectivamente,
a la región Cajamarca, a la que he representado durante 2 periodos, el tema de poder endeudarse con recursos determinados ha sido bastante positivo en su momento para hacer obras que lamentablemente a veces el gobierno central no te da el dinero porque son obras mucho más grandes. Pero es también cierto, como ha mencionado el congresista Villanueva, que aquellos gobiernos regionales que no tienen canon, que no tienen otro tipo de ingresos, entonces efectivamente se les hace muy difícil y complicado poder endeudarse. Por lo tanto, creo que más allá de las suspicacias que entiendo perfectamente del congresista Román, en el sentido de que puedan excederse, de que pueda haber uso y abuso de la norma, creo que, porque aquí no nos olvidemos que lo único que se está variando respecto a las leyes anteriores de presupuesto es aumentarle recursos directamente recaudados, que es solamente, y no olvidemos, para que se calcule el monto máximo por el que se pueden endeudar, ¿no? Entonces, yo personalmente, tomando en cuenta aquellos gobiernos regionales justamente que no tienen otro tipo de ingresos y que parece mentira, pero aquellos que no tienen canon y no tienen ese tipo de ingresos tienen más en recursos directamente recaudados, porque obviamente la necesidad hace que sean mucho más exitosos en recaudar sus propios fondos. Por lo tanto, personalmente yo lo veo positivo, pero obviamente vamos a someter a votación el hecho que se pueda discutir la próxima semana. Me pide el ministro el uso de la palabra. Señor ministro. 3 comentarios. Primero, por su intermedio, congresista Román, aquí lo único que estamos planteando es que se utilicen los recursos determinados más los recursos directamente recaudados como indicador para el nivel de endeudamiento de la región o la municipalidad. No estamos haciendo ningún juicio con respecto a cómo se utiliza esa región o esa municipalidad los recursos entre inversión y gasto corriente. O sea, no estamos haciendo ningún juicio ni les estamos permitiendo que más recursos vayan a gasto gobierno versus más a inversión. Lo único que estamos diciendo es, para calcular el máximo nivel de endeudamiento, vamos a incluir no solamente los determinados, sino también los directamente recaudados. El segundo punto que quisiera hacer es con respecto a las obras por impuestos. Efectivamente, por su intermedio, congresista Castro, estamos haciendo cambios en la legislación de obras por impuestos precisamente para mejorarlos en la línea que usted plantea. Esto está dentro de las facultades y lo va a ver la siguiente semana. Tercer punto, usted hizo referencia, por su intermedio, hizo referencia a los arbitrajes. Efectivamente, hay una serie de proyectos que están en arbitraje, pero poco tienen que ver con el gobierno regional, mucho tienen que ver con los contratos mal hechos que se hicieron en la antigua administración, ¿no? Nosotros estamos en un proceso, ustedes lo han visto, de destrabar una serie de proyectos de inversión sin arbitrajes. Nos está costando mucho. Somos los primeros que quisiéramos reducir estos arbitrajes y estas adendas multimillonarias, porque efectivamente le han costado mucho al país. Pero yo pienso que la forma en que podemos atacar eso es con el cambio del sistema de inversión, no solamente público, sino que también el privado. Recuerden que muchas de estas obras son obras cofinanciadas. Esto, nuevamente, poco tiene que ver con los alcaldes, poco tiene que ver con los gobernadores regionales, tiene que ver más con el mal diseño de los contratos y el mal diseño de nuestro sistema de inversión pública y privada, ¿no? Que los estamos cambiando y la próxima semana usted va a ver los resultados. Gracias. Congresista, pidió la palabra el congresista Dipas primero, luego se la doy a usted. Congresista Dipas. Le solicito una interrupción. Congresista Trujillo. Sí, solamente sobre el tema que acaba de expresar el ministro de Economía, el tema obras por impuestos. Yo quisiera, están por modificar este mecanismo de inversión. Yo quisiera que tomen en cuenta algo que es muy importante. Obras por impuesto le genera la posibilidad a las grandes empresas de poder palanquear y ejecutar una obra que va a cerrar una brecha en lo que fuera, ¿no?
¿por qué no ampliamos el tema de obras por impuestos, obras, estudios y proyectos productivos por impuestos? ¿Qué sucede con esto, señor ministro? Nosotros debemos dinamizar la economía. Hay pequeños empresarios en las regiones que no tienen la obligación de pagar grandes impuestos de renta, ¿no? Pero tienen montos que podrían palanquear, por decir, una cadena productiva, un proyecto productivo que ayude a que se dinamice esta economía. Sería bueno que lo tomen en cuenta porque el Perú necesita no solamente infraestructura, sino generar su propio desarrollo. Gracias, señor congresista. Estaba en interrupción, pero además le señalo que nos aboquemos, por favor, a la ley que estamos discutiendo. Le damos la bienvenida al congresista Palomino. Me ha pedido el uso de la palabra el congresista Pacori, luego del congresista Dipas, que está en el uso de la palabra. Congresista Dipas. Gracias, señora presidenta. Saludar al señor ministro y a la vez también a los colegas. Yo creo que, señora presidenta, tenemos que partir por un principio de confianza. Si vamos a mirar que si soltamos, damos holgura a este proyecto, esta ley, va a haber corrupción, o sea, tiene que haber también confianza en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Yo sé que han habido tantos problemas de corrupción, yo sé que han habido tantos problemas, pero como dijo el congresista Valdivia, digo porque pasé por allí, y cuando hablamos de 2000, definitivamente habrá unos 10, 20, pero eso no es todos, eso no son todos, como lo hay personas malas en la policía, en muchas otras instituciones, lo sabrá. Por otro lado, presidenta, en la misma línea que usted decía que los que no tenemos o los que no tienen canon definitivamente se ingenian de dónde traer o a dónde acudir para agenciarse para hacer los recursos directamente recaudados. Lo mismo también, los que también tienen, presidenta, los que en este momento tienen o los que los tenían anteriormente, incluso han sufrido recorte presupuestal. Hay incluso obras que prácticamente estaban en pleno proceso de ejecución y en este momento están siendo paralizados. Eso necesitamos que las municipalidades, los gobiernos regionales tienen que dinamizar y en ese sentido, presidenta, yo creo que tenemos que darle esa holgura. Yo creo que no hay, razón suficiente para seguir postergando, dado también que el año fiscal se nos acaba. En un mes y medio más se nos acaba el presente año fiscal, señora presidenta. Esa era mi participación. Y una cuestión final, no viene al caso, pero quisiera aprovechar. ¿Cómo va a ser? Porque en los viajes constantes que hacemos en nuestros lugares y en las visitas que recibimos a los alcaldes, siempre venimos recibiendo la consulta. ¿Qué va a pasar con el SNIP? Si pues le han dicho o lo vamos a guardar, y en el siguiente, ¿qué viene? O sea, hay esa interrogante, quisiera aprovechar el momento. Gracias, congresista. Señora. Le damos la bienvenida al congresista Domínguez y le damos la palabra al congresista Pacori. Señor ministro, por su intermedio, para manifestarle una preocupación, si bien es cierto, estamos propugnando por tener un presupuesto mucho más descentralizado y que fortalezca a los gobiernos locales, también asimismo como a los gobiernos regionales, con esta tercera modificación, creo que existiría una preocupación. ¿Qué va a pasar con los gobiernos locales que están en contextos extractivos? Como es el caso, por ejemplo, de todos los distritos que están en torno al proyecto Las Bambas. Son proyectos donde ya se han iniciado operaciones, los gobiernos locales no tienen mayor presupuesto que están en torno. Y además nosotros sabemos que estos gobiernos locales no van a percibir canon, todavía no están percibiendo y van a percibir recién de acá a 5 años. Y si ellos van a querer endeudarse internamente, con así como está el texto, no van a tener la posibilidad de endeudarse más allá de los recursos que recaudan directamente. Entonces creo que en ahí habría que ver una fórmula que permita al texto darle mayor inclusión a estas zonas, porque
porque son estas zonas y son estas zonas donde las que también generan mayor conflictividad. Solamente esa era la preocupación, señora presidenta. Gracias, congresista. Quisiera saludar a la institución educativa número 0091 Santa Fe, UGEL 05 de San Juan del Lurigancho, primaria y secundaria. Para ellos que nos visitan, un saludo. Muchas gracias, señor ministro. Con respecto a la última pregunta que nos hacen, efectivamente nosotros del lado del MEF hemos ayudado a los distritos vecinos a Las Bambas, les hemos permitido mayor endeudamiento precisamente para ayudarlos a que lleven a cabo sus proyectos. Nuevamente quiero enfatizar el hecho de que en la nueva Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal, los límites al endeudamiento son el déficit fiscal de la región o del municipio y después el nivel máximo de endeudamiento. Entonces, estas regiones de ninguna manera o estas municipalidades de ninguna manera van a poder sobreendeudarse porque van a tener límites, nosotros los vamos a poder seguir, los déficits van a estar topados de la misma manera que están topados los del gobierno central. Entonces, no creo que, en mi opinión, ese riesgo creo que no existe. Yo coincido de que tenemos que avanzar en la descentralización. Si nosotros vemos la situación internacional actual, pues es difícil pensar de que vayamos a tener grandes recursos de canon. Sin embargo, necesitamos avanzar en nuestro desarrollo regional y una de las maneras que podemos hacer es ampliarles los márgenes para que se puedan endeudar un poco más, ¿no? Gracias, ministro. Vamos a ir a la votación de aquellos que deseen que este artículo sea pospuesta a su discusión para la próxima semana. Los que estén a favor. Dipas, Figueroa, Violeta, Domínguez, Valdivia, Román, Xñagua, Trujillo, Pacori. Quienes estén en contra, Villanueva. Se someterá a votación la próxima semana. Entramos a la cuarta que está con... Perdón, discúlpeme. Quienes se abstengan, congresista Tucto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar a la cuarta y última disposición del dictamen del proyecto de ley de endeudamiento que está consensuada. Quienes estén a favor, que es la modificación de la cuarta disposición complementaria y transitoria de la Ley Marco de Administración Financiera del Sector Público. Quienes estén a favor, por unanimidad. Entonces, se han aprobado, señores congresistas, todos los artículos de la Ley de Endeudamiento del Sector Público y han sido pospuesta su discusión y su votación para la próxima semana. El artículo 4, que son los montos máximos de concertación, el artículo 7, la emisión de letras del Tesoro Público. Igualmente, lo que se refiere primera, segunda y tercera disposición complementaria transitoria e igualmente la tercera disposición complementaria modificada. Esos artículos se verán la siguiente semana y el día de hoy yo entiendo que hay varios señores congresistas que siendo de provincia tienen que viajar a sus regiones, por lo que vamos a hacer... Dame la otra ley. Y también cabe mencionar que se ha retirado por votación el artículo que veía el tema de la condonación de deuda a Nicaragua y Cuba. Ese artículo ha sido retirado. Le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Acuña y vamos a entrar a la Ley de Presupuesto y Cuenta General de la República. Como tenía mencionado, la Ley de Equilibrio. La Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Como sé que muchos de los señores congresistas tienen que viajar dentro de poco, ¿qué les parece si vamos de frente a los artículos observados para que el señor ministro pueda darnos las explicaciones del caso? Si tenemos tiempo, las votamos y si no, ya la próxima semana entramos de frente a la votación de la Ley de Equilibrio. El artículo primero siempre
hay que votarlo luego porque como todavía no se vota la ley de presupuesto, hay que votarlo al final, el artículo 1 de la ley de equilibrio. Por lo tanto, votaríamos el artículo del capítulo 2 de la estabilidad presupuestaria. El artículo 2, marco normativo de la estabilidad presupuestaria, está consensuado. El artículo 3, reglas para la estabilidad presupuestaria, consensuado. Por lo que votaríamos en este momento el artículo 2 del capítulo 2 y el artículo 3, reglas para la estabilidad presupuestaria. Quienes estén a favor, por unanimidad. Entramos al artículo, el capítulo 3, disposiciones especiales, el artículo 4 está observado, el uso de recursos de operaciones de endeudamiento destinados al cumplimiento de metas con financiamiento previsto en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017. Señor Ministro, para que nos pueda dar una apreciación. El artículo 4, el capítulo 3. Sí, del artículo 4, lo único que estamos pidiendo ahí nosotros es mayor flexibilidad en el movimiento de los recursos. No estamos pidiendo mayor endeudamiento, no estamos pidiendo, es más, no estamos pidiendo ni siquiera endeudarnos. Lo que estamos diciendo es que si tenemos dos proyectos, que uno va muy lento y otro va muy rápido, que nos permitan mover capacidad del marco de endeudamiento de un proyecto al otro. Eso es lo único que estamos pidiendo y es quizás la única discrepancia que tenemos. Es simplemente marco, no es nivel de endeudamiento, es marco. Marco quiere decir que, nuevamente, si tenemos proyecto A que va muy lento y el proyecto B que va muy rápido, entonces transferimos capacidad de endeudamiento de un proyecto a otro y con eso avanzamos mucho más rápido, ¿no? Eso es lo único que estamos planteando. Señores congresistas, si ustedes gustan, podemos someterlo a votación o lo podemos posponer. Vamos, los señores congresistas que quieran posponer el artículo para una siguiente sesión, levanten la mano. Vamos al voto. Quien estén a favor del artículo 4 del capítulo 3, aprobado por unanimidad después de la explicación del ministro. El artículo 5 está consensuado, que es la incorporación de recursos de los procesos de concesión y del Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. ¿Quiénes estén a favor? No, estuvo observado por información. La información se nos ha sido alcanzada. Por lo tanto, levantada la observación. ¿Quiénes estén a favor? ¿Quiénes estén en contra? Entonces, por unanimidad ha sido aprobado. Artículo 6 de los gastos tributarios está consensuado. ¿A cuánto ascienden los gastos tributarios? Está consensuado. ¿Quiénes estén a favor? Por unanimidad ha sido aprobado. Las disposiciones complementarias finales. La primera está consensuada, habla de los recursos propios del Tribunal Fiscal. ¿Quiénes estén a favor? Entonces, en contra, ha sido aprobado por unanimidad. La segunda está observada. El primer párrafo se refiere a temas regulados en la ley de presupuesto y en el segundo párrafo se refiere a transferencias financieras. La observación, señor ministro, aquí es que la comisión sugiere que esto vaya en la ley de presupuesto y que se cambie este articulado y que los artículos puedan ir a la ley de presupuesto ya que se trata al respecto. Perfecto, de acuerdo. Entonces, quienes estén a favor de que estos dos artículos pasen a la ley de presupuesto como se había sugerido, quienes estén a favor, la segunda es la segunda, perfecto. La tercera está consensuada. Muy bien, muchas gracias. Entramos a la tercera disposición complementaria final, que está consensuada, que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, está facultado a transferir recursos ordinarios directamente a las cuentas bancarias del fideicomiso. Quienes estén a favor. Está consensuado, sí. En contra, perfecto, por unanimidad. La cuarta disposición está observada,
ya que se manifiesta que no se explica de dónde salen los recursos que financian las metas. Le damos la palabra al señor ministro. Esa también la queremos retirar. Perfecto. Se retira. Quienes estén a favor de que se retire, ya que justamente habían observaciones al respecto, por unanimidad, la cuarta disposición ha sido retirada. La quinta disposición está consensuada. Quienes estén a favor, aprobada por unanimidad. La sexta igualmente está consensuada. Quienes estén a favor, para el efecto del cálculo de los recursos, aprobada por unanimidad. La séptima está observada. Habría que, tiene que ver con los recursos directamente recaudados. ¿Está consensuada? Ah, sí, yo la estoy observando. Aquí tengo una duda, justamente quería que me explique el señor ministro. Justamente, el señor ministro, en la séptima, aquí lo que dice de alguna manera, y explíqueme si me equivoco, es que todos los recursos directamente recaudados van a regresar al Tesoro Público. Entonces, eso significa que todas aquellas instituciones que de alguna manera logran algún tipo de mejoras para sus empleados o para sus instituciones no van a contar con esos saldos. Entonces, ¿por qué de alguna manera las instituciones se van a afanar para tratar de mejorar su gasto si al final igual les van a decir que todo lo que logren ahorrar va a regresar al Tesoro Público? Entonces, nuestra preocupación aquí está en que se haga más bien festín de esos recursos porque no haya un incentivo de alguna manera para las instituciones, porque al final todo va a regresar al Tesoro. Entonces, esa era mi observación, señor ministro, y cuál sería la razón si normalmente todo lo que son recursos directamente recaudados de las instituciones que tienen estos recursos pueden de alguna manera hacer uso de los mismos, para que pueda absolver la pregunta. Presidenta, esto es muy sencillo. El MEF, por razones de destino, todas las entidades acumulan muchos saldos de balance que simplemente no se utilizan. Los acumula la SUNAT, los acumula la SBS, en fin, hay una serie de instituciones que tienen más recursos de los que en realidad necesitan. Entonces, lo que hace el MEF es que en negociación con estas instituciones les retira estos excedentes de balance y de esa manera nosotros, como Ministerio de Economía, reducimos el monto de endeudamiento. De otra manera, estos balances se quedarían inactivos en los bancos, ganando tasas de interés muy bajas, y el MEF tendría que salir a los mercados a endeudarse al 6-7%. Entonces, esto simplemente es el uso eficiente de los recursos. No le estamos retirando ningún recurso a ningún gobierno regional ni a ninguna municipalidad. Simplemente entidades que tienen excedentes en los bancos, ¿no? Sí, señor ministro. Usted nos dice que ha llegado a acuerdos con las diferentes instituciones y diferentes pliegos, como es el caso de la SUNAT, que efectivamente tiene mucho dinero. Sin embargo, esto también aplicaría para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, para todos los demás pliegos, y yo quisiera saber si también con ellos ha logrado este consenso, porque estamos en una situación muy complicada, señor ministro, donde justamente los empleados, sobre todo administrativos, etcétera, del Poder Judicial, de la Fiscalía, del sector salud, en fin, de muchísimos sectores que vienen a la comisión justamente a pedir, cosa que se ha hecho en otras ocasiones, que con cargo a sus recursos propios puedan darles un bono, por ejemplo. El Poder Judicial y la Fiscalía, ya que no se les aumenta hace mucho tiempo y tienen expectativas que creo que son justas en su mayoría, señor ministro, el año pasado se les dio, por poner un ejemplo, un bono de 400 soles a cargo de sus recursos propios, ya que el MEF no les puede aumentar el sueldo. Entonces, la pregunta es, ¿con ellos también ha concertado? Porque de alguna manera se quitaría la posibilidad para algunas instituciones que puedan hacer esto, que creo que en algunos casos sí es materia de justicia. Yo estaría de acuerdo, obviamente se someterá al voto, si es que usted nos dice y se pone con aquellas instituciones con las que hay el convenio y el acuerdo. Yo creo que eso es totalmente válido, pero no necesariamente
por ejemplo, con Poder Judicial, Ministerio Público y otras. Para que conteste, señor ministro. Presidenta, si me permite, lo que podemos hacer para clarificar esto es que en vez de que se diga entidades de gobierno nacional, entidades del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Sí, yo creo que sí, que es una muy buena opción, pero no sé si podríamos igualmente votarlo, déjeme evaluarlo bien, y yo sí solicitaría que lo podamos votar la siguiente semana con esa astringencia que usted ha mencionado. Quienes estén a favor de llevarlo a votación la siguiente semana, congresista Román, Ushñahua, Castro, Pacori, Tuto, Lechea, por unanimidad. Entonces esto se va a diferir para la próxima semana. La octava disposición está consensuada. Quienes estén a favor, por unanimidad. La novena también consensuada. Quienes estén a favor, por unanimidad. La décima consensuada. Vamos a la votación por unanimidad. Y la única disposición complementaria derogatoria que también está consensuada. Quienes estén a favor, aprobada. Se ha aprobado la Ley de Equilibrio Financiero, exceptuándose el artículo 1º y la séptima disposición complementaria. Siendo y dicho esto, le agradecemos la presencia al señor ministro y se puede retirar en el momento que usted estime conveniente. Le agradecemos su presencia, señor ministro.